CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche por aquí mismo. Estamos también transmitiendo en vivo en este momento en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de TV abierta, Liberty Canal 549, Canal 54 Plus TV y Canal 63 en Cablevisión de Occidente. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Discúlpeme la voz y la falta de voz y demás ruidos extraños. Estoy siendo severamente afectado por las alergias propias de la temporada. Déjeme comenzar informándole que Yevgeny Prigozhin, que es el líder del famoso, temible, infame grupo Wagner, este grupo mercenario trabajando para Rusia en la invasión de Ucrania, dijo que sus mercenarios, rusos todos, han prácticamente rodeado a la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Después de meses de sangrientas peleas, Rusia aparentemente ahora sí está muy cerca de lograr lo que sería la primera victoria que contar, victoria notable en casi 5 meses, casi 6 meses de hecho. Sin embargo, hay que decir que aunque sería una victoria, el éxito no pareciera que fuera a ser muy grande, puesto que las tropas ucranianas simplemente se reagruparon a lo largo de una nueva línea defensiva hacia el oeste, no muy lejos de ahí. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto permitiendo a su gobierno el quedarse con las compañías que no logren o que no quieran o que no hagan cumplimiento de sus contratos de defensa en áreas y zonas que están bajo la ley marcial. Esa es la información que se tiene. Hay que decir que una corte de Bielorrusia sentenció al Premio Nobel de la Paz Ales Bialatsky, este activista de los derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz, lo sentenció a 10 años de prisión por financiar protestas callejeras. Bialyatsky ayudó a fundar la organización de defensa de políticos prisioneros llamada Viasna, que significa primavera, en 1996.
Las autoridades de Bielorrusia arrestaron a Bialetsky en el 2020 cuando regresaba al país para formar parte de las masivas marchas de manifestación en contra del dictador Alexander Lukashenko después de que había saboteado las elecciones. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Grecia las protestas callejeras continuaron en medio de la furia que se desató por la fatídica colisión entre dos trenes este martes, con un resultado hasta ahora de 57 personas fallecidas y decenas más heridas. Una huelga nacional de trabajadores de ferrocarriles también cumplió su segundo día. El sindicato más grande de trabajadores ferrocarrileros de Grecia demandó una reunión con el nuevo ministro del Transporte griego. Hay que decir que el enojo se ha dirigido hacia el gobierno griego por fallar en mantener apropiadamente al sistema ferrocarrilero de Grecia. Y para mal del gobierno de Grecia, hay elecciones federales próximamente. Amazon, este gigante del comercio electrónico estadounidense, dijo que pondrá pausa a la expansión de el que es su segundo centro corporativo, que está en Arlington, Virginia. El primero está en Seattle, Washington. Este es el segundo y lo estaba expandiendo. Esa expansión se detendrá indefinidamente. La primera parte de este Central General número 2 que le llaman, Headquarters Number 2, Central General número 2, la primera parte que ya está prácticamente terminada, va a continuar su construcción hasta que se entregue en junio como está programado. Sin embargo, la segunda parte, que iba a empezar inmediatamente después, esa es la que se va a detener y no hay fecha para su reinicio. Hay que decir que Amazon ha estado batallando desde que se acabó el boom que generó la pandemia y que la ayudó con gran crecimiento, pero después de eso se desplomó y a todo el personal, básicamente al personal que contrató y hasta más durante la pandemia, ya los tuvo que despedir. Ha despedido a 18,000 de sus empleados. Amazon no está pasando por un buen momento en este momento. Fíjese esta nota. El Departamento de Salud de Canadá le dio permiso a la empresa farmacéutica Sunshine Earth Labs, que es una empresa de biociencia, le dio permiso para iniciar la manufactura y la venta de cocaína. Esta compañía ofrecerá sus productos a hospitales y laboratorios, porque Canadá ha estado batallando para reducir la alta tasa de sobredosis de drogas. Este año, la provincia de Columbia Británica, British Columbia, despenalizó la posesión de pequeñas cantidades, es decir, cantidades para uso personal, de drogas duras, las conocidas drogas duras como cocaína, que es una de ellas, heroína, etcétera, como manera de tratar, como manera de animar a los adictos a que busquen ayuda médica sin el temor de que vayan a ser perseguidos legalmente. Y esa es la estrategia que está haciendo Canadá. Yo no soy experto en la materia, pero sin embargo, Canadá está haciendo algo diferente. Bajo el entendido de que hasta ahora
lo que había estado haciendo, que era lo mismo que están haciendo todos los demás países del mundo, no ha funcionado, no funciona. Entonces, Canadá está buscando una salida fuera de la caja. Así es que veremos si funciona. Debería de tener resultados. Ahí lo tiene usted. Bueno, y en otra nota llamativa hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de Nigeria determinó que el esfuerzo que hizo el gobierno por cambiar los billetes en circulación, las notas bancarias que son los billetes, fue ilegal, afirmando afirmando la Suprema Corte de Justicia que el gobierno no le había dado a la ciudadanía el suficiente tiempo para cambiar sus billetes. El Banco Central de Nigeria había intentado el cambiar los billetes existentes en solamente unos cuantos meses, causando lo que al final fue un pánico bancario que hizo corridas bancarias y que hizo que los bancos se quedaran sin dinero. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo que este intento fue ilegal. Y esto se da después, unos cuantos días después de que este fin de semana Nigeria tuviera una elección presidencial bastante caótica, con los partidos de oposición disputándose los resultados. Y encima, como si fuera poco, ahora salió este asunto. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva y de hecho hay que decir que esta semana fue la primera o rompe el Dow Jones, rompe una racha de 4 semanas consecutivas de pérdidas con la ganancia que registró esta semana. Febrero fue bastante mal para el mercado accionario y marzo había comenzado también mal, pero el resto de la semana que fue esta se recuperó. Se recuperó. El índice industrial Dow Jones este viernes quedó con una ganancia de 1,17%, el Standard & Poor's 500 con un avance de 1,61% y el Nasdaq Composite con una ganancia casi cercana a los 2 puntos porcentuales. Bien, cerca del 99% de las empresas del S&P 500 ya reportaron sus resultados al cuarto trimestre y estos pues no fueron muy buenos. No fueron malos, pero no fueron muy buenos. Las compañías listadas en el S&P 500, que son 500 compañías, de estas, las que superaron los estimados de los analistas fueron solamente el trimestre pasado 1,3% de las 500, 1,3%, las que superaron las estimaciones de los analistas. Para poner esto en contexto, esto es mucho más abajo que el promedio de 5 años de 8,6%, de acuerdo a datos de FactSet, ¿sí? Y por supuesto que entonces, pues no fue el mejor trimestre de las empresas el último trimestre del año pasado, ¿sí? Las compañías tecnológicas en general fueron las que más sufrieron durante el trimestre pasado. Apple registró lo que es para la empresa una muy rara, muy extraordinaria falla, no alcanzó los estimados de los analistas, mientras que Intel y Google, o la empresa matriz de Google, que es Alphabet, también quedaron por debajo de las expectativas de los analistas. Hubo un sector muy ganador, por supuesto, que ya sabemos cuál es, que es el de las compañías de energía, las cuales registraron otro trimestre más con utilidades récord, con las grandes compañías petroleras como Chevron, ConocoPhillips, Exxon y Shell, todas
registrando pues su trimestre más rentable, o mejor dicho, su año completo más rentable de la historia, ¿sí? Mientras tanto, Tesla reportó ingresos récord que superaron las expectativas de los analistas, mientras que las grandes comerciales como Target y Walmart también sobrepasaron los estimados de los analistas al continuar el consumidor estadounidense con su gasto de consumo, por supuesto. Ahora, las compañías del S&P 500 se dirigen a reportar una caída de 4,6% en sus ganancias anuales de acuerdo a FactSet. Estamos hablando ya del trimestre actual. Y esto sería su primera caída en ganancias desde el tercer trimestre del 2020, que fue cuando el COVID hizo cerrar grandes áreas de la economía en general. Hay que decir que cerca de 81 de las S&P 500, de las compañías del S&P 500, han emitido perspectivas negativas en sus ganancias por acción para el actual primer trimestre de este 2023, de acuerdo a FactSet. Y eso es mucho más arriba que las 23 compañías que reportaron una perspectiva positiva para este trimestre. Y bueno, tampoco hubo, no hubo falta, hubo un buen número de pronósticos por parte de los principales ejecutivos de estas empresas acerca de caídas en las ventas para este trimestre, ¿sí? Por ejemplo, Walmart, que el último trimestre rompió las expectativas de ganancias, advirtió que este trimestre y este año iba a ser difícil. Lo mismo sucedió con Home Depot, cuyo CEO también advirtió que este año y específicamente este trimestre no iban a ser todo lo positivo que quisieran. Hay que decir que más de 325 empresas del S&P 500 citaron en su reporte a la inflación, o citaron a la inflación durante la presentación del reporte, que típicamente se hace por medio de llamada telefónica, ¿sí? Estos fueron más de 325 compañías del S&P 500, y esto es muy por arriba del promedio de 10 años de 157 empresas, de acuerdo a FactSet. Y bueno, hay que decir que, sin embargo, los temores por mayor inflación han estado disminuyendo, poco, pero han estado disminuyendo, porque se trató de el número más bajo de compañías del S&P 500 que usaron la palabra inflación en sus llamadas de presentación de resultados desde el tercer trimestre del 2021. ¿Sí? Hay que decir que desde el último trimestre, es decir, desde el cuarto trimestre del año pasado, el número de menciones sobre la inflación cayó en alrededor del 20%. Esto no quiere decir que no vaya a haber inflación. En todo caso, quiere decir que la inflación efectivamente está cayendo. Porque eso ya lo sabemos, la inflación está cayendo. Pero eso no quiere decir que no haya inflación. Pero con que esté cayendo, eso trae ya pues simplemente una sensación de alivio. Bien, ahora déjeme, le digo este otro dato que es muy interesante. Los inversionistas
Esto es a nivel global. Esto es a nivel global. Los inversionistas metieron más dinero o cambiaron más dinero a efectivo o pusieron más dinero en efectivo durante la semana que terminó el miércoles que en cualquier otro momento desde lo más profundo de la pandemia en el 2020, de acuerdo a un reporte de BofA Global Research, o sea, Bank of America Global Research. Hay que decir que los fondos en efectivo vieron depósitos por $68,100 millones, según BofA. Hay que decir que de los reportes anteriores sobre este concepto, se trata de la más grande cantidad de depósitos o de cambios hacia efectivo desde la semana del 24 de abril del 2020. Hay que decir que las acciones del mundo, estamos hablando de las acciones, de los títulos accionarios del mundo, tocaron sus mínimos en 2 meses, mientras que las tasas de los bonos subieron durante la última semana, con los inversionistas pues calculando la serie de datos que los han hecho reforzar las creencias y expectativas de que las tasas de interés no van a alcanzar su pico pronto y que no va a haber este año recortes de tasas de interés. Ahí está ese dato. Otro dato que viene a complementar a es el siguiente. Hay que decir que, y esto ya es en Estados Unidos, los fondos accionarios de los Estados Unidos, los fondos accionarios vieron grandes salidas, salidas, ¿sí?, de gente retirando su dinero durante la semana que terminó el 1 de marzo y también, por supuesto, por los temores de que la Reserva Federal de Estados Unidos continuará subiendo tasas de interés con la inflación estando todavía obstinadamente alta. Los datos de Refinitiv muestran que los inversionistas sacaron 13 mil millones de dólares de fondos accionarios, lo que es la mayor salida semanal desde la primera semana desde este año. Y esto, pues bueno, obviamente, si están sacando el dinero de las acciones, pues las están metiendo ya sea o a bonos o la están manteniendo en efectivo. Y bueno, a bonos no tanto, porque el dato dice que los fondos en mercado de dinero tuvieron salidas por $65,000 millones para la mayor salida semanal en 8 semanas. Ahí sabes que ahí lo tiene usted también. Bueno, entonces, en efectivo, estas dos notas se complementan mutuamente. Ahí lo tiene usted. Bueno, y esta es otra nota de esta semana, no es de hoy, pero es de esta semana. Hay que decir que este jueves, cambiando de tema completamente, este jueves Israel criticó, ¿usted sabe a quién? ¿A quién criticó Israel? A nadie menos que a Brasil. Israel criticó a Brasil por su decisión de permitir el atraco en sus puertos de 2 barcos de guerra iraníes. Ahí lo tiene usted, iraníes, ¿sí? Esto como parte de la presión de Israel hacia Estados Unidos también, y pues
como parte de la presión al presidente Ignacio Lula da Silva para que corra de sus puertos a estos barcos iraníes. Estos dos barcos atracaron en Río de Janeiro este domingo, ¿sí? Según la agencia Reuters, Brasil se había negado a admitir a estos barcos en enero, ¿sí? Pero esto fue justo para poder permitir el viaje que hizo, la visita que hizo Lula da Silva a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. Pero después se regresó de Washington y entonces sí, hay que decir que, bueno, pues usted sabe los problemas que han tenido Israel e Irán. Hay que decir que estos barcos también, por supuesto, han causado tensiones con los Estados Unidos, porque en una conferencia de prensa este 15 de febrero pasado, el embajador de Estados Unidos en Brasil pidió a Brasil que no permitiera el atraco de estos navíos de guerra iraníes. De hecho, el miércoles de esta semana, el senador Ted Cruz de los Estados Unidos pidió sanciones en contra de Brasil, calificando a esta decisión de albergar a estos dos barcos de guerra como una amenaza directa a la seguridad y a la seguridad de los americanos. Y bueno, pues ahí está. Hay que decir que en una nota que se dio el 23 de febrero en una gaceta brasileña, ahí se dijo que estos barcos de guerra iraníes se les había dado permiso para atracar entre febrero 26 y el 4 de marzo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la diplomacia con Irán fue una de las promesas que dio Lula da Silva en campaña para aumentar la presencia internacional de Brasil. Y bueno, ahí lo tiene usted. Lula da Silva, cuando fue presidente en el 2010, viajó a Teherán para reunirse con el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, así es, en el 2010, ¿sí? Y estaba tratando Lula de interceder para un eventual acuerdo que se dio entre los Estados Unidos e Irán, un acuerdo nuclear. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, yo le agradezco muchísimo a uno de mis economistas favoritos, un gran analista y un buen amigo de este programa y mío personal, Isaac Cohen, ex economista, quien fuera economista de la CEPAL en Estados Unidos desde Washington. Isaac, ¿cómo estás? Encantado, Alberto, como siempre, un gusto. Gracias, muy amable. Isaac, hablemos acerca de los datos que la inflación y por tanto la Reserva Federal, los datos de la inflación que se dieron a conocer durante todo febrero en vista de la próxima reunión de la Reserva Federal que se va a dar en ya marzo, en este mes de marzo más adelante. Sobre todo el hecho de que efectivamente la inflación ha bajado, pero no ha bajado mucho y pareciera que en enero retomó las sendas de la subida. De hecho, la inflación subyacente ha estado subiendo. Efectivamente, la tendencia estuvo bajando el año pasado y a principios de este año recuperó terreno, de manera que hay mucho trabajo para la Reserva Federal todavía, porque las medidas restrictivas que ha tomado pues todavía no afectan a todos los sectores de la economía. Ahora, sí, dale. No, tiene tú, porque hubo una como interferencia. Dime, Alberto. No, te quería preguntar yo a ti si... a ver, ¿que volvamos a conectar la llamada? No, pues no. Mándame un mensaje de David porque no entiendo señas y gestos. Discúlpame, Isaac, te quería preguntar entonces, la única conclusión de esto es que la Reserva Federal va o tiene que continuar con mayores subidas de tasas de interés, incluso más de lo que originalmente se pensaba, y digo originalmente en enero, porque todos estos datos son nuevos de febrero. Efectivamente, cuando empezó a bajar la inflación, lo que pasó es que la Reserva Federal empezó a subir menos la tasa de interés. Estaba subiendo a 0,75% 4 veces durante el año pasado, y al terminar el año bajó y la subida fue apenas de 0,25%. Entonces la gran pregunta es cómo va a interpretar esta noticia de que la inflación en realidad no ha cedido. Y es que lo que pasa es que hay ciertos sectores, Alberto, en donde la inflación todavía tiene fuerza. Por ejemplo, en el sector de servicios, fundamentalmente. En el sector de bienes han habido caídas importantes. Por ejemplo, la vivienda se ha venido para abajo. Las personas, al ver que las hipotecas los intereses hipotecarios han subido de 3% el año pasado a casi 7% este año, pues han decidido posponer la decisión de comprar y han bajado las ventas de vivienda. Las ventas de carros usados han bajado también. O sea, todo aquello que está vinculado al crédito está bajando porque el dinero está más caro. Ahora, la implicación de esto, y esta es pregunta, la implicación de esto es que si la Reserva Federal va a continuar subiendo tasas de interés más allá de lo que había dicho, o sea, porque es que se estaba hablando de poquito más arriba de 5%. En este momento la tasa está en 4,75. Se hablaba de que entre 5 y 5,25 ahí sería un buen nivel. Pero ahora la implicación es que pudiera subir mucho más que eso, más arriba que eso. Pregunta, para poner más contexto, cuando se pensaba que con 5,25 era suficiente, se pensaba también que probablemente no necesariamente tendría que haber una recesión económica en los Estados Unidos. Pero ahora, si la tasa va a tener que subir por arriba de 5,25, el espectro de la recesión económica se hace más presente, ¿cierto? Efectivamente, no. Y es que la gran pregunta es si va a ser necesario apretar más. Exacto. O sea, esa es la gran pregunta para la Reserva Federal. Si ese es el caso, entonces donde se va a reflejar inmediatamente el alza es en el empleo. Porque la economía de Estados Unidos ha estado fuerte generando empleo. Ahorita estamos pendientes de que la semana entrante nos den las cifras del mes de febrero, porque las cifras de enero fueron más de 500
más de 500,000 empleos creados en el mes de enero. Entonces, la economía todavía tiene fuerza. Y en la Reserva Federal, si va a subir más la tasa, muy probablemente vamos a empezar a ver un aumento del desempleo. Y ahí sí estamos a las puertas de una recesión, porque recesión es desempleo. Claro, claro. Ahora, déjame te pregunto, tú que tienes mucha experiencia como economista, no me refiero a tu edad, sino a la experiencia. Pero déjame te pregunto, porque esta escalada de tasas de interés es histórica. Porque hace un año estábamos en 0%, hoy estamos en 4,75%. O sea, fue una subida de tasas muy agresiva. Y la inflación efectivamente ha bajado, pero la subida de tasas de interés fue de más de 4 puntos porcentuales, bastante más de 4 puntos porcentuales, y sin embargo la inflación ha caído solamente 2 puntos porcentuales, si acaso. La pregunta es, ¿existe antecedente histórico de una subida tan agresiva de tasas de interés con tan mínima respuesta sobre la actividad económica y sobre la inflación? Bueno, ahí está la gran pregunta, porque cuando las tasas de interés han ido para arriba, como ocurrió en los años 70, caímos en recesión. Y lo que ha pasado ahora es que el alza de la tasa de interés todavía no lesiona el empleo. Entonces, eso es lo que estamos frente a una situación inédita, literalmente, porque no había puesto el freno con tanta intensidad la Reserva Federal sin lesionar el empleo. Pero vamos a ver si de aquí en adelante, si deciden apretar más, y esto es lo que estamos pendientes de lo que pase en la reunión del 21 y 22 de marzo, para ver si deciden subir mucho más. Aquí, la cifra de empleo de la semana entrante yo te diría que es clave. Es clave. Es clave porque va a indicar que el mercado de trabajo todavía tiene cierta fuerza, ¿no? Claro. Ahora, otro elemento, Isaac, el objetivo de inflación de la Reserva Federal, a donde quiere la Reserva Federal bajar la inflación, es al 2%. Actualmente está en el 6%, llegó a estar hasta cerca del 9%, pero ellos quieren al 2%. Del 6 al 2 falta mucho, falta muchísimo. De nuevo, decir que con un aumento de tasas de casi 5 puntos porcentuales, la inflación solamente ha caído menos de 3%. Apenas va en 6% y la quiere bajar hasta 2%. Hay colegas tuyos que están empezando a cuestionar que quizá este 2% a lo mejor es alcanzable, pero sería muy doloroso. ¿Tú qué piensas? Bueno, el otro día escuché a Larry Summers decir que es como tratar de frenar un automóvil cuando hay hielo en el pavimento. Si pones el freno de una manera muy abrupta, el automóvil derrapa y se sale de la carretera. Si lo pones despacio, a lo mejor logras quedarte en la carretera. Y esa es la gran pregunta. O sea, si la Reserva Federal va a seguir apretando y lo sigue haciendo como lo estaba haciendo ahora, el mercado de trabajo todavía ha logrado mantener el vigor que ha tenido durante toda la administración del presidente Biden, porque durante los 2 años de Biden se han creado en Estados Unidos pues, más de 12 millones de empleos. Entonces, eso creo yo que es el gran logro, por así decir, de la política económica en Estados Unidos. Haber podido enfrentarse a la inflación causada, por cierto, por el gasto público motivado por la pandemia. Sí. O sea, el gasto público tuvo una justificación muy importante porque había que combatir la pandemia. Pero esa inflación había que dominarla y hay que tenerla, hay que tratar de controlarla, pero lo interesante es, ojalá que pueda hacerse sin lesionar el empleo. Y es que, ¿sabes qué, Isaac? Pareciera que la inflación de los Estados Unidos está cayendo más por un efecto cíclico normal y esperado que por acción de la subida de tasas de la Reserva Federal. Es decir, pareciera como si la Reserva Federal está luchando, está tratando, está haciendo lo suyo, pero la economía de Estados Unidos está en su propia onda, ignorando completamente lo que está haciendo la Reserva Federal y ignorando simplemente, inmune a lo que hace la Reserva Federal. Bueno, tú
sabes el proverbio básico que se mantiene en Wall Street todavía, es que nunca hay que ir a apostar en contra de la Reserva Federal. También. O sea, la Reserva Federal está indicando de que la economía está sobrecalentada y hay que presionar la tasa de interés para bajar esa situación. Y el mensaje está claro. De hecho, los mercados han tratado de persuadir a la Reserva Federal de que ya no siga subiendo la tasa, porque la bolsa se ha resentido con motivo del alza de la tasa de interés. Pero la Reserva Federal dice que no. Dice que hasta que no vea llegar a 2% no va a dejar de frenar. Entonces, estamos en una situación en donde los inversionistas tienen que decidir si quieren apostar contra la Reserva Federal, pues allá ellos. Así es. En este punto, yo me acuerdo, estamos apenas comenzando marzo, yo me acuerdo al iniciar todavía este año, en enero, estábamos todos pensando que habría una recesión económica breve, poco profunda, pero antes de fin de año. A como se ve, después de lo que ha pasado en febrero, todo lo que vimos en febrero, de el poder que tiene esta economía, eso ya no parece feasible, ya no parece posible que vaya a haber, no hay cómo vaya a haber una recesión económica este año. Pero sin embargo, como estábamos diciendo, tiene que haber una recesión producto de la fuerte alza de tasas de interés. Uno, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y dos, ¿cuándo sería esta famosa recesión? Mira, si la Reserva Federal sigue subiendo la tasa, muy probablemente vamos a empezar a ver el aumento del desempleo. Eso es inevitable. Hasta dónde puede ser poco, puede ser leve, puede ser muy intenso, depende mucho de la magnitud del frenazo que se va a pegar, que se está pegando. Pero el secreto en este caso está en que han logrado hacerlo hasta ahora, sin lesionar el empleo. Eso yo tengo que hablar con respeto de esa política, porque usualmente lo que hubiera sido acostumbrado es frenar. Tú sabes la expresión, las expansiones económicas no mueren de muerte natural, las mata la Reserva Federal, porque es la Reserva Federal la que frena la economía. Entonces, estamos en una situación, yo te diría, excepcional. Exacto. Es que esto no está en los libros de economía, Isaac, y o sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo cuando yo digo que estamos en terrenos inexplorados? Porque esto que estamos pasando en este momento no existe antecedente y no está en los libros de economía. Así es. Y es que había la creencia de que inflación y la corrección de la inflación inmediatamente llevaba al desempleo. O sea, esa era una convicción que había, y efectivamente cuando la Reserva Federal frenó, acuérdate, cuando las tasas de interés en los años 70, tú no habías nacido, creo, pero llegaron a 20% las tasas de interés en Estados Unidos. Y eso sumió a la economía en una recesión. Estamos hablando de la expansión económica causada por la guerra de Vietnam, la gran sociedad y ese tipo de cosas. En este caso estamos frente a un gasto público justificado, abultado, pero justificado por la pandemia, y lo que se trata ahora es de regresar a la economía en donde estaba, porque acuérdate que pasamos muchos años sin inflación. Hay una generación en Estados Unidos que no conoce la inflación, que no la conoce, porque había una inflación muy, muy baja. Vivimos ya casi 18 años sin inflación. Entonces, esto, porque la inflación también juega mucho las expectativas de las personas. Todos somos racionales. Si mañana tú me dices, Isaac, va a subir el precio del aceite de cocina, pues yo voy a comprar aceite de cocina al precio de hoy. ¿Me explico? Entonces, hay una cuestión de expectativas también. Y en este caso, pues se está pudiendo frenar la economía sin lesionar el empleo. Y eso, vuelvo a insistir, pues estamos frente a una situación inédita, afortunada, pero inédita. Y yo lo que digo es que lo inédito a mí me hace temer, porque son terrenos inexplorados. No sabemos qué puede salir mal, porque estamos en una etapa, en una tierra, en una zona que nadie conoce y nadie ha estado. Isaac Cohen. Así es, estamos en eso, pero estamos pendientes de los números, porque la Reserva Federal decide con base en datos.
Y aquí el dato de la semana entrante del empleo, que vuelvo a recordar, es muy importante. Ya no digamos el resultado de la reunión del 21 y 22 de marzo. Exacto. Vamos a hablar de nuevo cuando tú quieras, pero precisamente van a ser temas importantes. Definitivamente. Isaac Cohen, economista, ex economista de la CEPAL en Washington, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, fíjate. Otro para ti, Alberto. Buen fin de semana. Igualmente. Desocupado todavía. No, pero ya creo que él se está despidiendo. Estás ahí, Hani. Maritza. Ay, mi vida preciosa. Maritza, quiero que sepas que te tengo que decir que venimos de cortar una entrevista muy ligera, muy, nada más. Estábamos haciendo tiempo para pasar con lo bueno de este programa que eres tú. Claro, llegó el sabor pati de Maritza. Mi amor, ¿cómo estás, bebé? Pues bien, Maritza, un poco como... Te oigo gangoso. Un poco jodido con las alergias, pero bien. Pero, ¿alergia? ¿O qué es lo que tienes? Alergias, sí. Ay, mi amor. Estos calores, ya ves que ha hecho calor aquí en San José, Costa Rica, ha hecho calor, mucho sol. No para. Bueno, Que por cierto, está aceptado decir la calor también. Bueno, pues este calor ha hecho que, no sé, las flores salgan y las plantas se sequen y etcétera. O todos como alérgico al polen. Y sí, y eso a mí Ay, qué lindo, mi amor, como una abejita. Y sí. Que busca ser polinizado. Exactamente. Ay, qué lindo. Albertito, te voy a hacer una pregunta, mi amor. David, el dedo en el botón rojo, por favor. Deja de estarme metiendo el dedo en no me gusta eso, ni que me ay, me pongo, véame cómo me pongo. No te pongas, Yo me siento censurada. No, dime. Mi amor, vos en algún momento, es que fíjate que todo es una pregunta que es muy natural y muy normal, tanto así que ya salió un estudio donde involucra a todos los países de Centroamérica, incluyéndonos. Y que alguna gente tal vez se escandaliza, pero es una cuestión que yo no sé por qué causa tanta polémica, sobre todo entre los hombres. Vos tenés conciencia, por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿cuánto pesás? ¿Y sabes? Sí. ¿Cuánto pesás? Peso en este momento 74 kilos. Ok, ¿y cuánto medís, mi amor? 1,77. Ay, veme saltito, sos de saltito. No, estándar. Y si yo te pregunto, ¿con cuántos centímetros te ha favorecido Tatica Dios? ¿Con cuántos centímetros te ha favorecido el Eterno, el Creador? Vos sabrías contestar. Sí, yo creo que cualquier hombre podría contestar eso, ¿no? Ay, es que este niño no está oyendo, no hay manera que lo oiga, no se puede. Como ponerle ahí ahí estás. ¿Cuánto? Ahora sí, vos sí tenés una idea de cuánto medís. Sí, te dije que sí, que yo creo que todo hombre debe saber más o menos cuánto mide cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Bueno, aquí es como en el colegio, hablemos de promedios. ¿Cuál es tu promedio? Mi promedio, no, yo no sé promedio, yo no tengo promedio, yo tengo la cifra más o menos, digo, no es promedio, pues es la cifra, es un número fijo. Bueno, no fijo, depende. ¿Cuál es el numerito, mi amor? Pero ya eso es en reposo o ya eso es cuando le dicen al soldado, firme. Maritza, ¿tú me estás preguntando las medidas de mi miembro? Sí. ¿Y claro. ¿Quieres saber esa información? Es que esa información es porque tiene que ver con el tema que yo voy a tocar. Ajá. No, bueno, pues no, yo creo que lo normal de cualquier hombre, ¿no? 20, 22 centímetros, normal. ¿Cuánto? 20, 22 centímetros, ¿no? Ahí no seas tan jeto. Ahí no seas tan jeto. ¿Tan qué? 20, 22. Ay, bebé, eso es un sándwich de Subway, qué bruto. Bueno, no sé, yo no tengo manera de comparar, pero pues yo creo que es normal, ¿no? Ay, yo estoy en shock. Oye. No sé, digo. Bueno, vaya, la única comparación que puedo tener es el negro WhatsApp y no, para nada, no llego. Es que, mi amor, fíjate que yo estoy impactada. Porque hay salió hace una semana, salió en todos los periódicos, no sé si lo viste,
un reporte, se hizo un estudio sobre eso, sobre dimensiones, y se habló de Costa Rica. Bueno, yo no soy tico, ¿eh? Bueno, pero también se habló de México, y perdóname, pero no salieron muy bien parados. Entonces, por eso te digo, no sé si ahora puede ser lo tuyo algo genético o de suerte. No sé, yo pensé, digo, Porque pudiste haber sacado el pene de tu madre o el pene de tu padre. Los huevos de mi madre yo creo que sí los saqué, ¿eh? Ay, como, Albertito, como me encantas. Fíjate, mi amor, que entonces fíjate que sacaron este estudio y yo dije, voy a fijarme cómo está Costa Rica. Y vos sabes que... Bueno, y tú con toda tu experiencia de campo que tienes, ¿los números que dice este reporte coinciden con tu experiencia de campo? Sí, digamos que sí, y otros que queda uno con duda. Queda uno con duda porque, digamos, no estoy llevando una regla ahí en la cartera, como para decir, vení, yo no soy parte de como las que hace el censo, no. Entonces, fíjate que uno queda con duda, si uno dice, ay, ¿cuánto? Pero fíjate que este estudio, empecemos por lo básico, este estudio dice que Costa Rica, el promedio de un miembro ronda entre los 2 y 14 centímetros. ¿Entre 12 y 14? Me parece un poquito, a mí me parece poco. Ajá. Pero según este estudio, sí. Y fíjate que ahora, si nos vamos a otros, vos sabés que yo dije, yo me voy a fijar cuáles son los 6 países más favorecidos con sus miembros más grandes. Es que uno habla de esto, pero fíjate que esto es algo natural. Y esto es algo, imagínate, quizás hizo un estudio y salió en todos los periódicos. Y que yo digo, ay, es no, un poquito que la bajé, mi amor. Entonces yo digo, ahora, si usted no está en este promedio, usted hombre, varón que me oye, no se sienta mal. Esto no es para comparar. No se sienta mal, porque para los hombres todo esto es un issue. Y fíjate que yo he conocido hombres que aseguran no saber, más bien desconocen cuánto son sus dimensiones. No, fíjate que yo he preguntado y me dicen, no sé. I don't know. Me cuesta mucho creer eso porque la curiosidad siempre está allí. Yo creo que no, yo creo que se intimidan, pero yo creo francamente que todo hombre sabe. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, ¿no? Alberto, ¿vos sabes cuál es el país que está en el último lugar? En el lugar número 6. En el último lugar con más chiquitos. Más chiquito. ¿Quién? Ay, a mí me encantan estos chismes. Perú. ¡Perú! Fíjate, con tanta cosa, con tanto marisco, ¿para qué? Con tanto, fíjate, con tanta salpicón. Puro camarón coctelero. Y la cosa no va más allá. Oye, ¿y el país con el que más? ¿Quieres que te lo suelte ya? Sí, pues tampoco tenemos toda la noche, ¿eh? Bueno, vos te lo perdés. Pero fíjate que el que está más cochotón, ¿quién lo iba a decir? Nunca se me ha pasado a mí por la mente esto. 17, está como vos sos de este país. 17.52 de pura sabrosura. Fíjate, Ecuador. ¿Qué? Pero eso mismo dije yo. Espérame, ¿cómo puede ser que el país con más y que el país con menos sean vecinos? No puede ser posible. Bueno, mi amor, porque la vida es así. No, ¿sabes qué? Yo más bien creo que en Ecuador es el país con más mentirosos. Porque vos lo que querías escuchar era que México son los de la riata grande. Bueno, pues yo diría, ¿no? O sea... Eso es lo que vos querés. Pues fíjate que no. Voy a decir en qué lugar está México. ¿En qué lugar está México? Ay, qué pena, ni siquiera está. Y fíjate que con Costa Rica también. Costa Rica estamos en la posición número 25. Bueno, ahora, esta discusión, Maritza, yo me acuerdo muy bien de que tuvimos esta discusión y yo te pregunté específicamente acerca de esta pregunta sobre si el tamaño importa. Y tú me acuerdo que me dijiste, no importa. No importa. Bueno, pues no importa el tamaño de la nave, sino la habilidad del piloto. Bueno, pues ahí está. Entonces. Pero yo abrí diciendo
que no se tienen que sentir mal por no sentirse no, mi amor, eso es una tontería. Eso es una tontería. Bueno, es más, vos puedes poner una cosa tontona ahí que ni siquiera sabes qué hacer con ella. Que yo digo, ándate para tu casa. Bueno, pues por eso. Pero aprende bueno, a hacer manual. Bueno, pues por eso, dile a Mario ahí al lado tuyo que deje de llorar ya. Pero fíjate que vos estás oyendo, mi amor. ¿Sí? Pero él no está llorando. Yo estaba preocupado, Maritza. ¿Quién, mi amor? No sé, yo veía algo como azul. Y era el Pato Purífic del orinal. Un día que... ¿Estás oyendo esas rajetas? Sí, ya lo oí. Oye, pero, y vos sabes que me encanta, te lo juro. Yo pongo mucha atención. Lo mismo que hiciste hacer vos. Rajar de tus dimensiones. Lo mismo está haciendo este Barbaján. Y ahorita Pablito lo va a hacer seguro, porque hoy no está el Barbaján de Roberto. Entonces, me encanta, porque son como perrillos, todos los hombres, son como chihuahuas detrás de un portón. Ajá. Bueno. Pero los ve que están como locos ladrando. Ámarales ese portón para que vean. Bueno. Se quedan ahí, todos asustadizos. Maritza, te agradezco. No me digas que se nos acabó el tiempo. Ya hace más de un minuto que se nos acabó. Ay, y ya. Acuérdate que esto es de duración prematura. Pero, o precoz. O precoz también. Albertito, ahora me puedes mandar una fotografía. Yo te mando un dick pic, claro que sí, con todo gusto. Ay, bebé, Alberto Padilla. ¿Dónde? Y hasta nos estamos yendo desde Estados Unidos. Entre tú y yo no hay... En primer lugar, somos colegas profesionales y no hay secretos ni nada que esconder. Fíjate que yo tenía una amiga que siempre me decía, ay, Maritza, me decía, yo siempre he querido tener un pene. Pero en las... ¿Pero qué? Ay, no. ¿Pero qué? ¿Dónde? No, mi amor, mejor. Ya dilo, pues ya, para que irnos ya. No, mi vida, no, porque no. Pues ya lo dijiste. Ay, pero para que me toques el botón Albertito. Bueno, mi amor precioso. Bueno, ya no lo dijiste. A ver, ¿qué quería? ¿Que ella te quería tener uno dónde? De ahí no. Ay, Dios mío. Bueno. Albertito, después podemos sí, ampliar este tema, mi amor, que me parece muy interesante. Lo que tú quieras, ¿ok? Todo tuyo. Gracias, Maritza. Te mando un beso, mi vida, te mando un beso viril. Muchas gracias, muy amable, te lo agradezco mucho. Maritza, hasta luego. Hasta luego. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de... Ay, chiquillos, este tema es candente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine usted su día en buena nota, en buen tono. También que tenga un fin de semana. Y a mí, ¿sabes qué me encanta? ¿Qué dicha? No, es que momento. ¿Qué dicha que haya aquí? A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Café Montaña es tan puro como nuestras tradiciones y el calor de nuestra gente. 100% café tan puro como el orgullo de nacer en esta tierra y el pura vida. Café Montaña es pura calidad. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.